este video primero daré algunos tips o trucos para hacer una ilustración en digital y luego explicaré su significado. Está en velocidad rápida porque no quiero que dure demasiado. Primero, decir que el tamaño que he escogido para la ilustración es de 1460 por 3000 píxeles. Vamos a distribuirnos cada una, o sea, cada capa. Al final nos van a salir como 17 capas. Mayormente yo las suelo usar para cada objeto, cada una. Sin embargo, esta puede ir variando. Segundo, el pincel que voy a usar es el pincel de tinta. Voy a pintar el boceto con un color gris. Tercero, no importa qué material tengas, con que sepas utilizarlo es más que suficiente. Puede ser una laptop, una computadora, una tableta o un celular. Solo que si lo haces en un celular, es recomendable que en algún software de tu PC, dependiendo si es de vectores o de píxeles la ilustración, le hagas algunos retoques. Esto sobre todo porque en una pantalla de computador pueden verse con más claridad los detalles y los errores. Ya en pantalla media o grande sí te recomiendo que no hagas uso del zoom, solamente en detalles que son pequeños. La opacidad del flujo se la reducimos de acuerdo a sus partes. Esto es para agregarle una buena cantidad de tinta, parecido a Photoshop. Si tienes algún lápiz óptico, es mejor, aunque en mi caso lo pinto con mis dedos. Puedes hacer una paleta de colores, yo prefiero ver mediante otras imágenes qué colores utilizan. Como ven de ejemplo, la estoy pintando desde mi celular. No es porque no se puede hacer en una computadora o que solo en el celular se pueden realizar algunas, porque no es así. Dejemos de lado esa idea tradicional o típica de creer que, por ejemplo, solo en tabletas se pueden realizar o en una aplicación, porque cada uno podemos desarrollar a nuestra manera nuestros talentos y tener buenos usos, sobre todo en uno que te guste. Mi objetivo es, aparte de otros, contarte de algunos trucos que te pueden servir tanto en una computadora, laptop, tableta o celular. Claro está que esta ilustración ha sido desarrollada en un software de píxeles o DPI, la cual debe de estar al menos a 300 y para hacerla en alguna web necesitas mínimo 72 para obtener una buena calidad, así que es un tanto distinto el proceso. Cuarto tip o truco. Del mismo color o tono que estés usando en relación a una persona u objeto, puedes ir variando con el mismo, ya sea con sombras o iluminaciones. Quinto, te recomiendo ponerlo en modo pluma si tienes una tableta. Esta opción la puedes encontrar en preferencias. Sexto, para pintar te recomiendo los pinceles que más me gustaron, que son el pastel suave, pincel de tinta, cerdas desgastadas húmedas y pincel de acuarela. Soy algo básica para las herramientas que utilizo, de hecho para pintar casi siempre solo uso un pincel. Lo importante es que mires como cuál te puede quedar mejor, como por ejemplo, si quieres ilustrar en un lienzo que tenga un fondo como de papel, piedra y vidrio, deberás usar el pincel grunge. Si es para cómic o manga, puedes usar los pinceles de entintar. Si es para ilustración infantil, los de textura. ¿Por qué le dicen así? Porque usan un motivo para que parezca como si estuvieran pintadas en un lienzo con textura. E igual pueden ser de tinta bastante seca o rústica, la cual la punta del pincel no debe de estar densa, porque eso arranca lento, con un espaciado de 10 es suficiente. Séptimo, si quieres colorear con línea, es preferible que el line art sea limpio. Para eso primero puedes trazar y luego ir corrigiendo con el borrador. También debes de asegurarte de que el lienzo no sea muy pequeño para que las líneas no se vean pixeladas. Es para darle armonía. Octavo, si imprimirás la ilustración en una superficie, es mejor que la pongas en CMYK, que es con colores pigmentos, ya que RGB es color luz. Lo podemos ver mejor a través de tu software. Noveno, no te apures mucho por terminar. Si bien es cierto que es genial agilizarte y terminar luego, como cualquier cosa en la vida, por algo toma su tiempo para que quede de mejor calidad. Recuerda mantener la paciencia. Décimo, relaja o descansa tu vista luego de horas, porque los ojos se deben enfocar en otras cosas para no sentirte tan cansado y poder ver con claridad lo que haces. Undécimo, los diseños que he observado que quedan muy bien tienen colores no tan fuertes, entonces
es mejor no usar colores muy saturados o puros. Reflexión. Está la idea de que la vida es corta y limitada, aunque para Séneca es percibida si se sabe vivir desde la razón, la virtud y de acuerdo con el camino de la sabiduría, como larga si se invierte bien, porque no es el tiempo el corto, pero perdiendo mucho de él, hacemos que lo sea. Esto lo podemos conocer mediante su libro de La brevedad de la vida, en donde gran parte de sus escritos los expresa de una manera muy sincera y directa. Si vemos ese escrito desde la perspectiva de adquirir conocimientos, podemos entender que se nos puede ir de las manos en cualquier momento y no tenemos escaso tiempo, porque el resto no es vida, es mero tiempo. Es justo ahora que debemos de aprovecharla y no dejarla ir en nimiedades o disipar las alegrías o desperdiciarla en cosas que no nos dan provecho, como si viviéramos en una eternidad en la que no se toma en cuenta nuestra fragilidad. Es algo así como Jorge Luis Borges en su cuento El Inmortal escribió: ser inmortal es baladí, menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte, lo divino, lo terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal. Se refiere a que el hombre sabe que está condenado a la muerte, y eso es tener conciencia de uno mismo, es lo que nos ha distinguido de entre los animales que sabemos que tenemos un tiempo determinado. Para el estoicismo no podemos vivir a expectativas, mantener esperanzas perdiendo lo que hoy tenemos, porque ya estamos hablando de un futuro tiempo el cual es dudoso, y dejando de lado lo que en realidad va en base a nuestras acciones. Esto también se basa en las virtudes, que se direcciona a la independencia práctica e individualista, en separar la moral de la política, o sea, que sea algo más ético, propio. La esperanza es una ironía. Desde mi punto de vista digo que está bien hasta cierto punto, pero que también se nos es necesario dejarnos llevar por sentimientos y pasiones. El sentimiento que viene de forma instintiva es natural, pero la emoción toma matices al ser procesada por la razón y al expresarse también pasa por otro cambio e incluso puede entenderse diferente dependiendo del contexto. Y hay que tener en cuenta que la actividad que uno más debe de practicar es la vida, no complicarse tanto en ciertas situaciones que no lo ameritan. Pues solo es una y después no habrán más. Puede ser que todos vayamos a un vacío después de esta, aunque a veces no soy la indicada para decir eso, y es que curiosamente nos dejamos llevar por nuestros problemas internos, pero la gran parte de tiempo no nos percatamos de que estamos perdiendo milésimas de segundos de una sola vida que tenemos. Dependemos del tiempo y a la vez de qué uso le demos. A veces pasa que al construir lo incognoscible en la razón, no nos percatamos que se nos apresura, se nos huye con toda ligereza, aunque pudiéramos vivir más años. Por agregar, podría decir que al entender lo incomprensible o sus formas a priori de la sensibilidad, mediante el uso de la razón, llegamos a contradicciones, porque lo finito se contradice y al ser así nos complicamos más la existencia. Bajo mi punto de vista, no es que piense que el ser racionales no esté bien o no sea necesario. Es más, parte del texto escrito por Séneca recomienda más hacer uso de la razón para alargarla. Solo digo que el tener una verdad refiriéndola desde la razón o la realidad conocente puede mediante a otras verdades universales o saberes complicarse con otras, porque el ser humano siempre está pensando y a partir de la interacción de ideas y experiencias que se manifiesta el conocimiento. Así que no puede haber solo una teoría del saber, por lo que estas mismas pueden contradecirse con otras, porque no hay una justificación objetiva suficiente, y esto mismo provoca el principio de la incomodidad de contemplar el vacío. Porque es afrontarse cara a cara con realidades crudas sobre lo que pasa con los individuos, la sociedad y la vida. Y es que podríamos llegar a pensar que nos volvemos esclavos de la razón. Sin embargo, hay otra cara de la moneda muy significativa, y es que dedicándole tiempo a la razón no podemos preservarla. A su vez podemos llegar a entender que el fin último del ente biopsicosocial es la supervivencia, y es ese el legado biológico que no podemos romper. La ciencia alarga, y es por eso que en parte hay que seguirnos construyendo como seres sociales éticos. En el mundo hay personas que dan miedo al demostrar un lobo feroz en busca de una nueva presa vulnerable y empática, a quien querer devorar.
Curiosamente, esas mismas personas prefieren ocultarse en un envoltorio de bajo valor, porque han pensado que esa es la única manera de proteger a un corazón frágil, cuando por dentro este grita a llantos por no ser comprendido. ¿Alguna vez experimentaron la paz? Y tras eso quieren que otros tampoco la encuentren, ya que la envidia o resentimiento pueden con ellas. Ninguno es propio de nadie. Todos hemos tenido guerras internas en ciertos momentos de nuestra vida. No somos perfectos. Pero, ¿qué hay de aquellos que nunca encuentran la paz? Aquellos que nos han robado la vida, que creen poder domar nuestros derechos y robar esas fortunas. Son personas que nos oprimen y que no podemos criticar. O como aquellos que viven para otros y que duermen en sueño ajeno. Los que hacen sus cosas por mandados, a los que tienen ambiciones materialistas, hedonistas y de prestigio. Aquellos que nos lastiman y nos quedamos sin ni siquiera entender lo que perdíamos. Es decir, sin ver de que este podría ser el último día de nuestra vida, sin ni siquiera habernos dedicado más tiempo a nosotros mismos. Hay tiempo para hacerlo, pero si pensamos que siempre estaremos ocupados invirtiendo el tiempo en injusticias que no llevan a nada en profundidad o en aprender cosas que no tienen sentido, el día de la muerte llegará más pronto y más corta seguirá la vida, mientras seguimos inundados por el temor o lo inútil. Al miedo no hay que huirle, hay que abrazarlo. Pareciera que lo normal hoy en día es la toxicidad y que apenas la empatía no solo es un talento, sino un arte.